Hola, hola amigas, amigos de la República, bienvenidos a un nuevo episodio más de Fuerte y Claro. Equipo, ¿cómo estamos por allá? Vale, Chester, Hola Manu, ¿cómo estás? Ale, Por aquí ¿qué todo tal? bien, chicas, saluden por favor a toda la gente que nos ve. Por aquí ya estamos listos para iniciar. Manu, ¿qué hay hoy? ¿De qué vamos a conversar hoy? ¿De qué vamos a conversar? Bueno, hoy tenemos invitada, vale, tenemos dos invitadas que han sido parte del equipo de abogadas voluntarias que han estado todo el fin de semana pendientes de la liberación de los estudiantes, de los jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria y que ahora pues están aquí porque van a hablar en nombre de ellos sobre lo que han vivido, señalando directamente torturas y tratos inhumanos que atentan contra sus derechos. Pero bueno, vamos a comenzar por lo que ha pasado. Ha sido en un lapso muy breve de horas el tema del borrado del mural a Mauricio Ruiz Sáenz. Mauricio, conocido en el ámbito urbano como Truco, pese a que hayan quienes intenten mover, remover y mancillar, ¿no?, el nombre artístico que tenía Truco, había sido homenajeado por sus familiares, amigos, miembros del colectivo del hip hop que habían hecho un mural frente al Estadio Nacional en honor a él, donde se veía su rostro. Y en este mismo mural se habían hecho una serie de vigilias. De hecho, anoche mismo hubo una vigilia en la que se concentraron conocidos de Truco, sus familiares, su padre, su madre, personas del ámbito artístico, del ámbito del hip hop, ambiente urbano y ciudadanos en general que acudieron a esta convocatoria que se había hecho para hacerle un homenaje, una vigilia especial a Truco y pedir por justicia. Eso fue anoche. Y apenas horas más tarde, es decir, hoy, esta mañana, pues se encontró que el mural lucía así. Ya lo habían borrado por completo, un trabajo que les costó alrededor de un día y medio, que estuvieron trabajando. De hecho, yo recuerdo que nos informaron que habían terminado de hacerlo recién a las 3 de la mañana y la municipalidad decidió borrar el mural, decidió llenarlo de pintura negra, intentando pues borrar, valga la redundancia de la palabra, intentando borrar la memoria, intentando restarle espacio a este gesto, a este simbolismo que se había hecho con respecto al asesinato de una persona mientras ejercía su legítimo y constitucional derecho a la marcha. Fue el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, quien pertenece al Partido de Renovación Popular. Así es como se veía, perdón, antes decía Truco presente y estaba la imagen de Mauricio. Era una forma de recordar su memoria, pero también de exigir. Es decir, no era solamente algo conmemorativo, sino era una especie de continuar en la lucha que recién empieza por la justicia a la familia y a la memoria de Mauricio, quien fue asesinado durante la última jornada de protestas el miércoles 15 de octubre. Fue el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, que adivinen a qué partido pertenece, Renovación Popular, quien justificó el por qué se había hecho el borrado del mural, restándole un poco de importancia a lo que implicaba, digamos, como suceso, como memoria o como acto simbólico o significativo para su familia y sus seres queridos. Y de hecho habló en un video diciendo que a él lo que realmente le importaban eran sus muertos, los muertos de su distrito. Digamos, dijo, en mi distrito fallecen al día muchas personas y yo no veo que se les estén haciendo murales. Vale, tenemos por ahí, me parece, Lo un tenemos, Manu, videíto para vamos a verlo. escucharlo. Públicos. Yo necesito que el presidente, hagamos un mega operativo con el presidente. Y, Por ejemplo, esta pintura del Dragon Ball estuvo durante meses, incluso personas venían y se tomaban fotos y Dragon Ball no es un héroe, pero sin embargo Truco, que tampoco lo es, entendemos, fue asesinado, es un joven, ¿no? Fue menos de una semana tuvo y ya la municipalidad hizo el pintado del mural el día de hoy, por eso era la consulta. bueno, sobre eso había había pinturas que estaban sobrepuestas. Nosotros por lo nato tenemos que mantenerlo eso es una cosa. Pero yo tengo una cosa, yo tengo todos los días muertos acá en La Victoria y a mí me preocupan mis vecinos. Y los otros que deben ser héroes, no sé, o
eh, personas notables, creo yo, pero no tengo la menor idea de conocerlos y mi preocupación es por los victorianos. Yo te quiero hacer una convocatoria y quiero hacer acá una convocatoria. Señor presidente, necesitamos nosotros hacer un mega operativo en La Victoria. Ya. Bueno, Lo invito. entonces quedó claro, digamos, creo que la pregunta que le hace Mabel Alba, quien es periodista de La República, es clara, porque le señala incluso que durante mucho tiempo hubo en ese espacio un mural dedicado a Dragon Ball y que con eso no hubo ningún problema. Nos encanta Dragon Ball, nos parece legendario, maravilloso, pero ¿cuál vendría a ser en una escala de relevancia entre un dibujo animado versus un espacio de homenaje, de memoria y de resistencia para un ciudadano peruano, la permanencia de Dragon Ball durante muchos meses versus la eliminación de este espacio que era importante o estaba siendo importante para familiares? Porque además, a ver, es parte de vivir el luto, ¿no? Es una forma pequeña en la que los amigos, las personas cercanas e incluso personas desconocidas dijeron: esto no va a quedar impune, no vamos a permitir que esto pase por alto. Mauricio sigue aquí, Mauricio resiste, Mauricio sigue presente. Y es algo similar a lo que ya había sucedido, no sé si recuerdas, Vale, cuando fue el asesinato de Inti y de Brian, que se hizo un altar conmemorativo para ellos en la esquina de la Corte Suprema de Justicia y que fueron a destruirlo. Cada vez que trataban de rearmar el homenaje que se le había hecho, cuando la familia de Inti, por ejemplo, quienes fueron Quilla y Pacha, llevaban fotografías de él, cuando el padre de este chico llevó algo para hacerle un pequeño homenaje, que además no representaba ninguna ofensa, ni ningún peligro, ni siquiera tenía, vamos a decirlo en el caso más extremo, algún mensaje en rechazo a las fuerzas policiales, y que si lo hubiera hecho están en todo su derecho. Pero era un mural artístico que decía: truco, fuerza, ¿cómo le puedes volver a mostrar, porfis? El truco presente. Truco presente. No te hemos olvidado, no te vamos a olvidar, vamos a seguir luchando por ti. Lo mismo hicieron en el mural de Inti y de Brian. Lo destruyeron, alegaron que se estaba alterando el orden público y que no se podía tener este tipo de manifestaciones y de representaciones en espacios que pertenecen a la ciudadanía. Bueno, perfecto. Entonces, tal y como lo increpó la periodista, la reportera, ¿por qué el mural de Dragon Ball sí pudo estar tantos meses ahí cuando las personas iban y se tomaban fotografías con eso? Que es algo también, algo artístico, algo parte de la libre expresión de la ciudadanía. Vale, ¿te parece si abrimos un ratito espacio a comentarios para ver qué opina la gente? Lo que hasta ahora yo he podido escuchar, lo que hasta ahora me han podido informar, es que hay una intención de rehacer el mural, porque podrán borrar lo que quieran, podrán hacer todos los esfuerzos por sacar la pintura, pero lo que no van a poder borrar es nuestra memoria. Abrimos entonces el espacio para ver qué dice por ahí. Delincuentes también. Hola, Víctor. Delincuentes también son los que llevan saco y corbata y nos roban el dinero de todos los peruanos. Muy de acuerdo contigo, Víctor. ¿Qué más está por ahí? A ver. Estamos hartos de tanta corrupción, que es la causa de la inseguridad. Correcto, Víctor. Y bueno, y por supuesto, el Congreso de maneras muy performativas, pero nada concreto con respecto a la derogación de las leyes que favorecen a la criminalidad. ¿Tenemos algo más para ir cerrando la parte de comentarios? Eso por ahora, Manu. Eso por ahora, bien. Entonces, ¿qué te parece si vamos hablando de Mauricio, por supuesto también? Vale, me ha puesto aquí un documento que es muy importante, que es el informe pericial de balística forense, ¿no? Y que es el que ya concluye que la entrada de la bala que terminó por asesinar a Mauricio fue una bala, tiene un orificio de bala por rebote, dice aquí. El momento del examen presentaba en el tórax
un orificio de entrada producido por un fragmento del núcleo de un proyectil, compatible con una herida de entrada por rebote, disparado con un arma de fuego del calibre aproximado al 9 mm o su equivalente en pulgadas, con trayectoria anatómica de adelante hacia atrás, en fin, ¿ok? Entonces, nuevamente, algo que algunas personas estaban diciendo, pero esperen al informe de la pericia balística, pero esperen al informe forense, queda comprobado porque además se vio claramente en las imágenes. Este policía que estaba vestido de civil, cuando la ciudadanía, las personas a su alrededor lo identifican y lo empiezan a perseguir, ¿qué hace? Al verse ni siquiera acorralado, porque en este punto, digamos que inicialmente se hubiese sentido acorralado, como muestran las imágenes desde otro ángulo de la Plaza Francia. Cuando se siente acorralado, saca el arma, y cuando saca el arma, las personas presentes, los testigos, dicen que en ese momento dejaron de perseguirlo porque evidentemente sintieron el peligro a un arma. ¿Pero qué pasó? Las personas que se empezaron a alejar de ese lugar, como se ve a Mauricio, que simplemente estaba yéndose de ahí, es en ese momento que el suboficial saca el arma y hace 2 disparos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. El que hace hacia abajo es el que termina por rebotar e impactar directamente en el tórax de Mauricio, haciendo que caiga al suelo y que pierda la vida. Ahora, he leído en comentarios, en redes sociales, ¿no? Evidentemente, que se dice que más podría haber hecho un policía en una situación similar a esta, en la que una turba lo estaba agrediendo. Yo estoy viendo en las imágenes, dime tú, Vale, si yo estoy viendo mal, acá tengo mis lentes, que el oficial está corriendo, sí, está huyendo, pero no está siendo perseguido, ni está siendo agredido por una turba, ni hay ni un solo elemento que represente que su vida estaba en inminente peligro como para justificar que haya hecho 2 disparos. Pasa que, como lo hemos mencionado ya en reiteradas veces, nada justifica el asesinato de una persona. En el caso de que existan manifestantes que agredan policías, eso evidentemente tiene que ser sancionado, pero no con muerte, no con la muerte. Nada justifica la muerte, ¿no? Ahora, en el video incluso que tú misma compartiste, cuando a Luis Reyes le cae también una bomba lacrimógena, los policías no estaban siendo agredidos. No, en este caso, en base a las imágenes que vemos, a los videos, a las pruebas que se han venido difundiendo, no hay evidencia de que, como incluso señala el congresista Rospigliosi, ¿no?, se actuó por defensa propia. Defensa propia, sí. No, las imágenes no muestran que estén agrediendo a los policías, que les estén aventando, como decían, objetos contundentes. He visto algunos congresistas que también han dicho que los policías que están internados es porque habían manifestantes cuyo objetivo era dañar a la policía. No, eso, para comenzar, en base a las imágenes que hemos visto, incluso las mismas que estamos viendo ahorita, no sucede. Y en el caso de que hayan malas personas que quieran atentar contra otras personas, sean personas civiles o policías, hay que hablar de una estrategia para poder identificarlos y retirarlos de la protesta. Pero no hay que condenar con la muerte. Claro, no, en ningún país del mundo, a ver, para empezar, en cualquier país del mundo, en Europa, ¿sí?, en cualquier país, sobre todo, ¿no?, en los que suelen haber protestas frecuentemente, hay vandalismo, sí, hay violencia, sí, hay agresiones hacia la autoridad, sí, las hay, por supuesto. Eso en ninguna constitución, bajo ningún argumento legal le permitiría a un policía, digamos, sin pruebas directas de que su vida estaba en inminente riesgo, disparar a diestra y siniestra. Porque un asesinato extrajudicial, ¿no?, digamos que en el caso que hubiese habido desmanes, ¿sí?, que hubiese una situación que se hubiese tenido que controlar en ese momento, pues perfecto, se les detiene y luego se hacen las investigaciones y las indagaciones correspondientes
para saber qué es lo que sucedió. Pero en ese momento, en las imágenes que estamos viendo, porque no es algo que nos inventemos, sino que está registrado en las imágenes, la vida del suboficial Magallanes, que es quien ejecuta el disparo, no se encontraba en inminente peligro como para que puedan luego decir que entonces él tenía que disparar directamente contra Mauricio. Mauricio está huyendo de lo que ya se sospechaba que iba a ser una balacera cuando ve que el suboficial saca el arma. Y cuando está tratando de salir por esa avenida, ya se está yendo. Ojo, recordemos además que esto ha sido después de las 10 de la noche cuando Mauricio y su grupo ya se iban a retirar a casa. Mauricio está corriendo. No hay... Muéstrame, por favor, ese cuadro cerradito de dónde está el oficial, dónde está Mauricio, que trata de escapar hacia el otro lado y que es impactado por la bala que disparó al suelo. Mauricio no estaba agrediéndolo, no estaba persiguiéndolo, no tenía ningún objeto contundente que pudiese representar un arma equitativa a lo que implicaba usar una pistola en su contra. Bueno, eso ha sido lo que ha arrojado ya el informe. El informe del Ministerio Público, que va a ser determinante pues, para la investigación. Ahora, vamos a pasar a hablar del tema del estado de emergencia. Tenemos, ¿cuántos días vale en estado de emergencia? Hoy es oficialmente el segundo día, ¿no? Hoy es el segundo día de estado de emergencia y vuelvo a preguntar, porque yo he visto las redes de José Gerí, el presidente que está asumiendo ahorita, luego de Dina, y él ha prometido militares en las calles, la intervención de policías constantemente para mayor seguridad, pero es segundo día y yo no veo un solo militar en las calles. No sé, Manu, tú que has venido también, si has visto alguno. Yo dije, bueno, el primer día, ok, deben estar, no sé, pues, ¿no?, armando algún plan especial para que puedan desplegarse en las zonas donde se requiere mayor presencia de parte de las fuerzas del orden, pero es segundo día y la verdad es que yo veo todo igual. Cuéntame tú, Manu, ¿tú has visto? ¿Te han llegado algún reporte? Ayer tuvimos, uno de nuestros compañeros nos hizo un reporte directamente desde San Juan del Lurigancho, donde no había presencia policial. Él nos mostró que incluso se colocó en uno de los puntos donde había ocurrido un atentado contra un chofer. El testimonio que dio fue bastante fuerte porque dijo que incluso esa era la línea en la que él constantemente se movilizaba y que no había mayor presencia ni policial ni militar en el área. ¿Qué ha pasado durante el estado de emergencia? Ayer en el Callao, 6 personas resultaron heridas tras una balacera y un policía fue asesinado. Dice acá inicialmente la información primaria que se tenía era que luego de un presunto robo, pero que es algo que ya se ha descartado. Se trata del alférez identificado como Jordi Steiner Escobedo Mori, quien era un chico bastante joven, tenía solo 23 años. ¿Qué pasó? Él estaba estacionado, este suboficial de la policía, junto a su pareja, a su enamorada. Dicen los vecinos que constantemente él la llevaba, que ya lo conocían, cuando de repente se acercaron 2 sujetos en una motocicleta, le piden, porque esto ya es el testimonio de la pareja que estaba con el suboficial, que baje del vehículo y luego abren fuego contra él, asesinándolo, quitándole la vida. El tema, porque les decía que se ha descartado ya el tema de un robo, porque no le robaron las pertenencias a ninguno, ni a él, ni a ella. Y bueno, hasta ahora la investigación que se ha hecho, las indagaciones señalan que tampoco había recibido ningún tipo de amenaza por extorsión. Entonces, la familia está consternada, evidentemente, porque quiere saber qué pasó. ¿Por qué han asesinado a su hijo en pleno estado de emergencia, siendo también él una persona que en teoría pertenece a las fuerzas del orden y que debería ser protegido por estas? Irónicamente, en el mismo Callao, ¿no?, había un operativo, ¿vale? ¿Era un operativo o era un paseo simbólico, como Yo creo que era performativo? un paseo así simbólico. Mira, yo ayer estaba tranquila, ¿ya? Durmiendo. Ya por dormir, y porque ahora está de moda transmitir por TikTok.
Claro, ¿no? el Ahora está de presidente moda, tiene sí. que transmitir por Sí, TikTok. sí, sí. Pero no fue el presidente, creo que fue Patricia Chirinos, la congresista. A su vez, el alcalde Espadaro. Espadaro comenzaron a transmitir la llegada de José Gerí al Callao. Él estuvo en Girón Loreto, ¿no? Pero claro, él salía junto con los policías preguntándole qué estaban haciendo, que hay que endurecer las medidas. Incluso me acuerdo que estaban hablando de que había que plantearse objetivos para poder acabar con la criminalidad. Y claro, uno dice, wow, el presidente estuvo en el Callao, ¿no? Luego de la balacera. Claro, estaba completamente resguardado. Ahorita Chester va a poner las imágenes. Vamos, Chester, en ti confío. Él estaba completamente resguardado por policías, ¿no? Que no dejaba que ni siquiera la prensa se acerque. Mira. Claro, Gerí fue a hacer su operativo, si así se le puede llamar, desde Loreto hasta la avenida Galvez, absolutamente resguardado, ¿no? No solo por prensa, perdón, no solamente por policía, sino que tenía alrededor un círculo de prensa y, ojo, de las personas que ha contratado para que le streameen, porque él estaba transmitiendo en vivo en diversas plataformas mientras esto sucedía y a la vez, en paralelo, estaba sucediendo lo que acabamos de mencionar, que un policía era asesinado en el Callao, sin protección, sin presencia de sus propios compañeros, a quienes supuestamente el estado de emergencia les permite patrullar con mayor facilidad las calles. Lo que quedó para el recuerdo fue esta guachafada, perdónenme, de fotografía de una congresista Chirinos con un chaleco, muy decidida, Gerí con su ya habitual look de la camisa blanca y el pantalón de jean, y Espadaro, pues obviamente con su casaca del logo que dice alcalde, y que creo que esta fotografía la ha subido Patricia Chirinos a sus redes sociales. Lo voy a confirmar, pero a todo esto, este es un operativo en el cual buscaban supervisar supuestamente cómo estaban las acciones. El estado de emergencia. Ajá, en el Callao, ¿no? Ya. Ahora, ahí está, justo seguimos, vamos a seguir viendo las imágenes. Ya. Él ha acudido con Patricia Chirinos. Recordemos que ella tiene una particular presencia en el Callao porque ella ha sido alcaldesa de La Perla, ¿no? Entonces, ahora, yo en base a toda la transmisión que he visto, ellas, y me atrevo a decirlo porque yo me he quedado como hasta más de 1 de la mañana viendo la transmisión para poder comentar hoy día. Ya. En el fondo, quien pregunta, hace cierto acto de presencia es José Gerí, pero a Patricia Chirinos yo no la he visto preguntando. Es más, llega un momento en el que ingresan a un establecimiento donde la policía les enseña todo lo que habían recaudado durante las intervenciones. Y José Gerí se acerca, mira, este preciso momento en el que estamos viendo, ella es la mamá de Ariana, la bailarina que falleció, que fue asesinada en el Callao, donde le pide ayuda a José Gerí porque su hija fue asesinada. Ese momento fue muy importante porque desde que sucedió lo de Aguamarina, absolutamente condenable, por supuesto, y que a las pocas semanas sucede el asesinato de esta chica bailarina, que además era súper joven, confírmame, creo que tenía 19 o 20 años, toda la vida por delante. No se le ha mencionado lo suficiente o no se ha hecho mucha hincapié en este hecho, y que desde la familia y desde los vecinos y las amigas, los amigos, las personas cercanas estaban tratando de contactarse con José Gerí para pedir justicia y para pedir seguridad, porque no puede ser que estaban trabajando, nuevamente un asesinato más que ocurre cuando una persona sale como todos los días bajo su necesidad de trabajar, de traer el pan para su familia, y que resultaron acribillados. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Hay audio para escuchar lo que le dice la mamá de Adriana? Vamos a ponerlo a ver.
Yo soy tu mamá. Niña virgen, por favor, me la acaban de matar y no aguanto. Y cuerpo tiembla y pido justicia. Tu micro. Quiero que agarren a los culpables, por favor, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Yo quiero lavar, mi niña estudiaba. Mi niña se iba a graduar, yo traigo que investiguen. No, que yo no puedo vivir, no vivo, por favor. Agarren a los culpables, por favor. Apáguense de esta justicia. Ok, bueno, acá acabo de confirmar que Adriana tenía 19 años apenas y el cantante, identificado como Johann Sebastián Mora Castro, tenía 28 años. Entonces, sí resulta significativo, irónico y lamentable que mientras está haciendo este acto performativo de recorrer las calles, como queriendo decir, aquí estamos, hay presencia de las autoridades, estamos trabajando por ustedes, venga la madre de una chica asesinada por la delincuencia, por el sicariato, mientras estaba trabajando, a decirle no más, por favor, no más, estamos hartos de esta situación. Mi hija ha sido asesinada a sus cortos 19 años porque estaba cumpliendo con uno de sus sueños, que era poder ser bailarina dentro de una orquesta, y porque estaba trabajando para tener un mejor futuro, para poder solventar sus estudios, para seguir saliendo adelante. Los peruanos queremos seguridad, queremos garantías de poder salir de nuestras casas a trabajar como absolutamente todos tenemos que hacerlo todos los días sin que eso nos cueste la vida. Entonces, el pedido de la madre resulta simbólico y desgarrador porque además choca directamente, si es que lo estamos viendo en un campo, pues, no sé, visual, semiótico, con no sé si decir una farsa, pero algo tan montado, algo tan para la cámara, ¿no? Está maravilloso que patrullen las calles, que estén presentes. Pero señor Gerí, señora Chirinos, ¿qué van a poder lograr ustedes caminando, transitando una calle completamente resguardados? Eso es simbólico. Lo que necesitamos saber es qué es lo que se está haciendo en concreto para que actos como esos no se repitan. ¿Qué es lo que además desde sus facultades? Porque señor Gerí, usted no va pues a sacar un arma en ese momento y amenazar al delincuente y decirle, alto ahí, no te metas con estas personas, sal de ahí, usted no es Superman. Entonces, desde sus campos, a ver, Chirinos es congresista, entonces, más que caminar y transitar las calles, es importante que empiecen a derogar las leyes que favorecen la criminalidad y que usted, señor Gerí, cuando era congresista, también respaldó. Eso, lo operativo, lo fáctico, lo tangible, vale muchísimo más que el simbolismo de hacer un desfile por las calles que finalmente no se traduce en nada. Como les había avisado al comienzo, hoy tenemos de invitadas a dos de las abogadas que formaron parte del equipo voluntario que ha estado todo el fin de semana detrás de las personas, los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente durante las protestas. Así que vamos a ir con una muy pequeña pausa y ya regresamos con ellas. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, 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 fuego en el aire, 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 que el cambio suene, 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 que el cambio crece, el aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece.
corriendo el eco. Jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura. Hay mirada firme y voz segura. Bien, estamos ahora sí con Indira Rodríguez e Ileana Rojas, a quien agradecemos muchísimo su presencia, la labor sobre todo, y personalmente me tomo el atrevimiento de agradecerles porque lo que ustedes han hecho de estar todo el fin de semana, de pasar la madrugada, sobre todo acompañando a padres en suma angustia que no sabían cuáles eran las condiciones en las que sus hijos estaban siendo detenidos, los motivos arbitrarios por los que estaban siendo detenidos, ha sido muy importante. Ya vamos a poder conversar un poco porque, bueno, si bien ahorita, entre comillas, celebramos que fueron liberados todos, hay que ver qué estuvo detrás de esto y cómo fueron esas detenciones, porque además el proceso no ha terminado. Si bien no se aceptó el pedido de prisión preventiva, ellos todavía enfrentan una serie de cargos que les han sido imputados. Vale, antes de eso, ¿te parece si leemos algunos de los comentarios? Vamos con los comentarios, Manu. Hola Diana, qué bueno verte por aquí, Manuela, una voz más que representa a la mayoría de peruanos. No sé si a la mayoría, pero a algunos, por lo menos. Me siento agradecida de que a ti, Diana, te haga gusto que esté por aquí. Hola Sile, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién más anda por ahí? Se cree un Avengers, es lo que te digo. O sea, no entiendo por qué está patrullando la calle como si él realmente pudiera sacar un arma o pudiera hacer algo físicamente contra la delincuencia. Realmente está loco haciendo operativos decorativos, fantasiosos. Para ellos es solo un juego cuando se trata del mundo real, de la vida, de la seguridad. Y te añado algo, de personas, ¿no? Diana dice, puro show esa gente, aprobaron leyes que favorecen al crimen y ahora nos quieren ver la cara de idiotas. Jorge Morales, ¿cómo estás? Dice, los peruanos deseamos seguridad para todos, si no el país se va al desvío, como ya estamos. Y por ahí nos dice Nelly Vázquez, lamentablemente lo que está pasando en el país, lo que heredarán este país son los jóvenes y deberían de participar más en política para sacar a estos vejetes mafiosos y cambiar el rumbo del país. Nelly, muchísimas gracias. Aprovechando tu comentario, te cuento pues que sí, que yo estuve en las manifestaciones y mucho de lo que vi fueron personas jóvenes. No solamente porque, bueno, este llamado gremio de la generación Z, pero además gremios estudiantiles organizados que habían llegado de manera independiente, algunos, otros también con grupos, para manifestarse y que de pronto en muchos de los casos pues resultaron detenidos. Inicialmente fueron 11 personas detenidas. Cuéntanos un poco cómo fue el panorama desde el miércoles en la noche. Correcto. Bien, muchísimas gracias, Manuela, muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo. Es importante el día de hoy venir debido a que se ha violado muchos derechos humanos desde el día 15, ¿no? Y esto viene pasando desde hace mucho tiempo atrás. Pero en concreto somos un equipo legal independiente conformado por abogados y abogadas de diversas universidades que nos hemos articulado con el bloque universitario, más que nada con la Federación de la Católica y también con la Federación de San Marcos, ello para poder aclarar también desde dónde venimos, ¿no? Desde qué voz de enunciación. Por otro lado, el día 15 nos dividimos para poder estar en las comisarías, tanto en San Andrés, en Cotabambas y en asuntos sociales, porque son los espacios en los que más se llevan detenidos, y al final a todos los llevaron a asuntos sociales. En primero fueron 20 detenidos el día 15, sin embargo, recordar que la retención son 4 horas, ellos estuvieron retenidos en esa madrugada y solamente se quedaron 11 personas en flagrancia delictiva. Esas 11 personas pasaron ya las 48 horas, junto con la defensa que nosotros hemos realizado, nos repartimos las personas, es decir, por una persona había 2 o 3 abogados y abogadas, y que en ese sentido pues luchamos para que puedan salir en libertad hasta el viernes en la noche. Sin embargo, 4 de los 11 pasaron a un pedido de prisión preventiva. Y es así que el día domingo tuvimos las audiencias de 4 personas, digamos, dentro de esas 11, y es que el domingo ya recién salieron en libertad todos. Ese ha sido como digamos, el resumen de cómo ha sido las diligencias. Es importante mencionar además que sabemos que por ley hay un plazo máximo en el que una persona puede estar detenida. Correcto. Sin tener una acusación formal, es decir, en la comisaría. Ya tendría que haber pasado a otra instancia. ¿Cómo es un poco el proceso para que las personas puedan entender? Hay un máximo de 48 horas. Exacto, 48 horas es el máximo para que puedan realizar las diligencias, ¿no?, fiscales correspondientes, y después de esas 48 horas corresponde dar en libertad a las personas, ¿no? Y que estas personas, en caso tengan alguna investigación preliminar, se les puede
digamos, seguir el proceso en libertad. Claro, a menos de que de manera express se decida que hay prisión preventiva y entonces pasa ya directamente a la Correcto. carceleta del Poder Judicial y Y etcétera, ¿no? prisión preventiva siempre y cuando se cumplan los elementos que configuren que digamos, ameriten una Claro. detención preventiva. Ujú. Que de hecho lo estaban pidiendo para algunos de ellos. Correcto. ¿Cuáles eran de este grupo los estudiantes para quienes estaban pidiendo prisión preventiva? Correcto. De los 11 han sido 4 estudiantes. Uno de ellos, mi patrocinado Diego Echeverría, pero a él logramos su libertad el día viernes. Luego me tocó defender a Yair Jaramillo, a quien estaban pidiendo 9 meses de prisión preventiva. También estaba el joven Wilfredo Huertas, Araceli Chunga y Nilton, no David recuerdo el Calderón. apellido. Perdón, sí, David Calderón. Entonces, mi patrocinado fue directamente Yair Jaramillo y a él le estaban pidiendo 9 meses de prisión preventiva porque le habían sembrado un celular, aparte que lo habían golpeado 1 hora y media, él recibió torturas físicas y psicológicas, por ello es que todo ello hemos presentado como denuncia en la audiencia de prisión preventiva y la jueza lo valoró. ¿Por qué? Porque no había forma de explicar cómo es que un celular había ingresado a sus objetos lacrados, ¿no? Sin que obviamente se diga que era un sembrado, ¿no? Entonces la jueza dijo que eso se investigue y además que se investigue también por qué habían usado la fuerza de una forma desproporcional y mi patrocinado, obviamente hay videos y también hemos pasado a producción en la cual se ve cómo él llega a asuntos sociales cojeando y siendo maltratado brutalmente, ¿no? Él denuncia, así como los demás, que todos han sido golpeados y maltratados utilizando obviamente la violencia policial y ello, la jueza ha sido bastante garantista al momento de evaluar, por ello eso sí saludamos porque es la primera vez, Manuela, que se libera a todos y porque es una situación que, claro, ha sido una situación muy dolorosa, tanto para ellos, para sus familias, para nosotras como abogadas, pero a la vez también ha sido una unión colectiva. ¿Por qué? Porque el bloque universitario ha estado afuera de la comisaría todo el tiempo, haciendo vigilias de madrugada y obviamente ello también se debe saludar. Muchísimas gracias por eso, por ese aguante también a los papás, porque tú les veías en muchos casos, o sea, que sus hijos les dijeron, mamá, papá, voy a marchar, voy a la protesta, y de pronto los llama alguien a decirle, Claro. señor, su hijo está detenido por disturbios, por alteración al orden, y dice, pero mi hijo no es, o sea, no iba, no es un vándalo, no es nada de lo que lo están acusando, ¿no? Y de pronto está detenido, nadie sabe nada de él, además no les dejan tener acceso a abogados. Ha habido, tengo también entendido, atentados de cierta manera contra el debido proceso. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, para comenzar, ¿no? ¿Cómo es que detuvieron a estas personas? ¿Quiénes detuvieron a estas personas? Que en muchos casos no fueron policías identificados, ¿no? Fueron los que se conocen como ternas, ¿no? Que son estos agentes policiales encubiertos, vestidos de civil, ¿no? Y que algunas veces, como en el caso, ¿no? En alguno de los casos, provocaba a las personas para que éstas reaccionasen y eso pues configurase, entre comillas, como disturbios. Correcto. Y entonces, en ese sentido, pues los trasladan, ¿no? En el caso de Yair, pues hubo una cuestión adicional que creo que lo trasladaron, ¿cierto?, a una casona, bueno, sufrió mucha tortura, mucho maltrato, pero el punto es que la tortura no solamente se vio en ese sentido, también, por ejemplo, tenemos el caso de Steven Linares, que sufrió ataques de epilepsia, sufrió como alrededor de 3 ataques de epilepsia, ¿no? Durante la detención, no se le atendió, no recibió atención a pesar de que él lo pidió, y bueno, no era necesario que lo pida porque estaba pues teniendo este ataque, ¿no? Y es sumamente peligroso no atender un ataque de epilepsia, entonces ahí ha habido claramente una vulneración de sus derechos a la salud, a la integridad, a la vida incluso, ¿no? También habían personas detenidas que habían sido maltratadas físicamente y requerían analgésicos y atención médica también, porque de repente no sabemos si es que era más allá de un golpe, de repente una fractura, qué sé yo. Entonces, digamos que ese tipo de conductas configuraban una forma de tortura y eso está totalmente prohibido y más bien está totalmente, eso es motivo de sanción, ¿no? Y eso no solamente lo dice la normativa nacional, sino también la internacional, que muchas veces en las autoridades aquí en nuestro país la toman como si fueran sugerencias, ¿no? Pero no son sugerencias, ¿no? Hablamos de tratados que comprometen al Estado peruano. Claro, que como se lee como exhortan, entonces piensan que no tienen por qué cumplirlo. Para quienes de repente juzgan un poco desde la comodidad de no haber estado nunca en una marcha,
suele pasar, y creo que ustedes me darán la razón si es que lo han vivido, pero a veces hay un grupo que está tranquilo, que está arengando, que está marchando, y de pronto una persona empieza a querer incitar al desorden. De manera extraña, porque lo hace aislado y empieza a llamar a todos, vengan, agarren esto, o incluso a la prensa nos dice, vengan, graben esto. Y generalmente la ciudadanía está muy alerta a estos casos en los que puede haber policías, los llamados ternas, vestidos de civil, que pueden estar queriendo ver a quién incita finalmente o a quién pueden lograr encontrar en flagrancia supuestamente de violencia. Yo les hago una pregunta a las personas en general. Si ustedes están marchando, se están manifestando y están gritando, porque a ver, en una protesta uno grita, uno arenga, uno está protestando, no está parado rezando un rosario, y viene una persona vestida de civil y te empieza a jalonear y te empieza a agarrar, tú reaccionas. Por supuesto, Yo no me voy a quedar quieta si viene alguien y me empieza a decir, vamos, estás detenida, señorita. Obviamente las personas reaccionan y esto en muchos casos es lo que ellos avalan o apuntan dentro de sus escritos como resistencia a la autoridad, vandalismo, etcétera. Yo les quería mostrar un videíto, ¿vale? Lo vas cargando si quieres mientras tanto, pero que te lo mandé al WhatsApp, de algo que yo presencié en primera persona antes de que entremos a hablar de los detenidos y que podría graficar un poco esa situación, ¿sí? Se trataba, vale, cuéntame si lo tienes. Lo estoy poniendo, Ya. dame unos segundos. Sí, lo voy contando. Se trataba de un ciudadano que había ido a marchar, había ido a protestar, y de pronto vemos que la policía se le acerca. Yo escucho un tumulto, o escucho, mejor dicho, gritos de un tumulto de personas que se dan cuenta que la policía está maniobrando con su mochila. O sea, tiene su mochila en las manos y está que le intenta sacar cosas. Y el ciudadano le dice constantemente, pero no tengo nada, pero no tengo nada. Pero el policía sigue y sigue. Felizmente, la ciudadanía, un grupo de ciudadanos cerca, voltea, lo mira y va a defenderlo. Y le dicen, oye, ya le revisaste, no tiene nada. ¿Qué dice el ciudadano? Que el policía aparentemente, según lo que él señala en ese momento, le había estado tratando de o sembrar algo en la mochila o encontrar algo en la mochila y que incluso lo había golpeado. Yo logré grabar el testimonio de ese ciudadano. Lo tenemos, Manu. tenemos. A ver, veámoslo. Acá mi Biblia porque yo soy cristiano, hermano. Ya sé, ¿qué pasa? ¿Me inspeccionaron la mochila? Sí, me inspeccionaron la mochila, pero yo no tengo nada. Yo solamente estoy con mi bandera. Sí, hermano, muchísimas gracias. Estoy bien. Un ciudadano de a pie que he venido a defender mis derechos, a quejarme por la inseguridad que día a día viene matando. He sido víctima de extorsión. Yo tengo un negocio en Magdalena del Mar que son de cortinas, por eso es que tengo cortinas aquí. He venido de mi negocio, he venido acá a expresar mi indignación por toda la inseguridad, por toda la corrupción que hay. Y no, yo nunca he tirado piedra, he estado adelante con mi bandera, flameando, defendiendo a mis hermanos. Pero no, La policía lo tildó de asusador. asusador, me han tirado palos, me han tirado golpes, pero yo en ningún momento he estado tirando piedra, en ningún momento, porque yo soy cristiano, a mí no me gusta la violencia. Entonces, lo que había pasado con este ciudadano es que era una persona, un emprendedor de Magdalena, que había ido a marchar y que en su mochila tenía los siguientes peligrosísimos elementos: 2 cortinas que pertenecían a su negocio, una Biblia y una bandera del Perú. La policía empezó a tildarlo de asusador y empezó a maniobrar, como les repito, sobre su mochila, algo que alertó a las demás personas y les dijeron, no permitas que toquen tus cosas, no permitas que el policía se quede con tu mochila porque quería quedársela. Y felizmente, bueno, el policía ya cuando se vio rodeado por cámaras de prensa independiente que estábamos ahí, pues no le quedó otra que soltar la mochila e irse corriendo. Pero creo que puede graficar un poco de lo que pasa cuando la policía aleatoria y arbitrariamente decide que un ciudadano representa un peligro para el orden y que pues lo detiene, ¿no? Como pudo haber sido el caso de este señor si nosotros no hubiéramos intervenido, y que me imagino que es lo que ha pasado con algunos de estos chicos. Sí, en ese caso no solamente es Yair Jaramillo, me parece sumamente lamentable, y si no hubieras estado ahí muy probablemente también hubiera ido a asuntos sociales, lo cual también dice mucho de esa acción, ¿no? Sobre todo de urgencia, que es defender a la persona en ese momento que los quieren detener. Eso es importante porque algo que hemos visto, por ejemplo en el caso de
de Diego y en el caso de diversas otras personas, les han intentado obligar a firmar actas sin presencia del fiscal y sin presencia de un abogado de libre elección, pero muchos de ellos sabían sus derechos, Manuela, y no lo hicieron, no firmaron, dijeron no voy a firmar, por más que la policía les decía eres un terrorista, que te vamos a canear, etcétera, situaciones de tortura psicológica, ellos dijeron no, conozco mis derechos y no voy a firmar. Fue el caso de Diego Echeverría, justamente estudiante de psicología de la Católica, mi patrocinado, y precisamente ello hace que justamente ya sea las acciones directas, como viene a ser tu persona, de apoyar a las personas que están siendo, intentando sembrar de parte de la policía, o también incluso que los retiren del lugar cuando están haciendo algún operativo, son como acciones directas de apoyo a las personas, ¿no? Y en este caso, en el caso de Yair, lamentablemente a él lo detuvieron personal UCE, lo detuvieron también personal Terna y lo llevaron a una casona para poder golpearlos, pero a él sí le sembraron el celular y a él le han puesto el delito de disturbios, el artículo 315 del Código Penal, pero también robo agravado, e incluso le iban a añadir intento de homicidio. O sea, lo que la policía ha de alguna manera intentado comprobar es que él robó el celular de un policía. Él, claro, la policía había argumentado en sus actas que él había robado el celular de otro policía. ¿Por qué? Porque dentro de los objetos lacrados se encontraba el celular de otro policía. Evidentemente eso no tiene ni pies ni cabeza y se nota Claro, totalmente que es un llegar ahí? sembrado, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Es una práctica común de parte de los ternas, ¿no? El sembrado para poder tener justificación a fin de efectuar la detención y, por supuesto, las vulneraciones que se producen dentro de los centros de detención. Quiero que veamos el video de Araceli Chunga y de Nilton David Calderón, que para mí fue sumamente doloroso e impresionante, ¿no? Porque Dame unos segundos, Manu, y te lo pongo. Sí, lo voy contando mientras tanto. Nilton ya había sido reducido, digamos, por la policía, estaba siendo golpeado en el suelo, sin armas, sin nada con que, digamos, defenderse, y la policía empieza a patearlo en la cabeza una y otra vez, y cuando Araceli Chunga, que es su compañera, se le acerca, simplemente se le acerca al policía a decirle, basta. Deja ya de agredirlo, le dice, sal, lisura, te voy a disparar, que ahorita lo vamos a escuchar exactamente la palabra que le dijo, y no solamente quedó en eso, sino que además decidió que también se la iban a llevar junto al grupo de los detenidos. Correcto. Por defender a un compañero al que estaban pateando en la cabeza. ¿Tenemos el video, ¿vale? Manu, lo tengo. Vamos a verlo. Mira, está con su arma, está con su arma. Mira, está con su arma, está con su arma. Ok. Entonces, en el caso de ellos, entonces vemos que es un ciudadano que está en el suelo siendo pateado y agredido y una compañera que viene a defenderlos, y son detenidos bajo el delito de disturbios. Correcto. A ellos le han solicitado o le solicitaron para el día domingo 9 meses de prisión preventiva y obviamente ya ahorita se encuentran en libertad, pero a ambos les han dictado libertad con restricciones, tanto como a ellos como también a mi patrocinado Yair Jaramillo. El único que ha salido en libertad con comparecencia simple es Wilfredo Huertas, debido a que él es una persona con discapacidad, que eso también ha sido analizado por la jueza, ¿no? Pero vemos que esta situación de videos de violencia también lo hemos visto en los demás casos, ¿no? En el caso de Yair, en el caso de Araceli, Nilton, Wilfredo, Diego, etcétera, ¿no? Y por ello se debe denunciar ampliamente que estos videos van a ser también utilizados para nosotras como elementos probatorios para denunciar por abuso de autoridad, ir también a instancias internacionales. El día de ayer también nos hemos reunido junto al equipo legal independiente para poder ver las acciones futuras que vamos a estar tomando. En el caso de Steven Linares y de Wilfredo Huertas, que son ambos, tengo entendido, ciudadanos con diferente grado de discapacidad intelectual, ¿los dos? No, Steven Wilfredo. Linares tiene episodios de epilepsia y Wilfredo tiene discapacidad intelectual. Ojo, en el caso de Wilfredo tiene documentación con la que él podía fácilmente probar ante las autoridades que es una persona con discapacidad intelectual y que aún así fue detenida sin entender nada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Siendo apresado,
jaloneado por 2 policías vestidos de civiles que además no le daban razón del por qué su detención y que lo mantuvieron en unas condiciones francamente inhumanas, según lo que creo que ustedes mismas o el grupo en general de abogados es quien ha podido mostrar a través de una serie de imágenes cómo estaban, ¿no? Solito en una esquina, apenas y tapado durante más de 48 horas. Inhumanas de por sí para cualquier persona, y más aún cuando tenemos neurodivergencias, estas condiciones son mucho más graves para estas personas, ¿no? Porque, pues, y peor aún si no cuentan con su medicación, porque él contaba, mejor dicho, él tomaba cierta medicación que necesitaba, pero no se le brindaba. Claro. Entonces, dejar de tomar medicación para este tipo de cuestiones es muy peligroso y configura una vez más un tipo de tortura. Por supuesto, Manu, sí. Algo que también quisiera añadir es que mucho se ha hablado de que si tenía alguna condición, entonces ¿para qué participar en las marchas? Y hay que dejar en claro que todos tenemos derecho a participar de una manifestación. No porque una persona puede contar con algún tipo de discapacidad significa que no puede participar de una marcha o no puede participar de algún evento social. Todos tenemos el mismo derecho de participar en protestas, de utilizar nuestro derecho de libertad de expresión, y eso no justifica de ninguna forma que en el caso de, por ejemplo, que necesitaba medicamentos no se le alcance, porque si era una persona con discapacidad, entonces ¿para qué participaba? Eso siempre hay que dejarlo bien en claro también. Te quiero, mi Vale. Gracias por eso. Sí, efectivamente, ¿no? Ha habido como un discurso que tiene la misma línea de tratar de justificar la tortura, la agresión, diciendo, ya, pero ¿qué hacía ahí? Y también justificar el hecho de que, o sea, ¿qué quiere decir este mensaje en realidad? Que en realidad no todas las personas tienen derecho a la protesta, no tienen derechos fundamentales, o sea, tienen que esconderse las personas con discapacidad. Había niños, niñas en las marchas. De hecho, una niña fue también impactada. Exacto. Claro, restarle agencia, ¿no? A un ciudadano. En el caso de Wilfredo, también ha habido una situación de estigma. ¿Por qué? Porque él es un reservista. De hecho, también Antauro Humala salió públicamente señalando que iba a apoyarlo de forma legal. De hecho, todas hemos sido del equipo legal independiente, salvo la defensa de Wilfredo, debido a que obviamente él pertenece a un espacio político. Entonces, pero el estigma a él fue precisamente por ello, porque le gritaban, eres un traidor de la patria, eres, o sea, diversas situaciones que por su condición de reservista. Ahora, evidentemente que sí, ha habido también una aplicación del derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque a todos y todas los han tratado como enemigos del Estado. Y esto ya viene a ser una constante desde el terruqueo, desde, por ejemplo, que te aperturen procesos por terrorismo, afiliación, apología. Y ahorita están utilizando el tipo penal de disturbios para también aplicar ese estigma de deshumanización en ese tipo penal en concreto. Pero es necesario decir, el disturbio se configuraría siempre y cuando haya violencia, y eso no se ha aprobado en ningún caso, Manuela. En el caso de Walter, él fue detenido también, estuvo en la carceleta durante más de 24 horas, acusado por los delitos de disturbio, aunque según los hechos narrados por la misma policía, ojo, en lo que consta en el acta policial, porque la policía cuando hace una detención tiene que especificar por qué te está deteniendo y qué es lo que sucedió, en el misma acta de la policía dice que dijo palabras soeces a la policía. O sea, mira, los pudo haber insultado si quieres. ¿Ya? Yo no soy quien para determinar si eso está bien o mal. Simplemente eso no configura un delito. Así de simple. O sea, no te pueden detener por eso. No tiene lógica, no tiene pies ni cabeza. Es ilegal. Totalmente, así es. ¿Cuánto tiempo permaneció detenido Walter? También 48 horas. Todos han estado 48 horas, salvo los 4 últimos casos, que es de Araceli, de Nilton, de Wilfredo y de Yair. ¿Cuál es la situación actual de ellos? ¿Cómo se encuentran en este momento? Bien, en este momento están en sus hogares, evidentemente procesando, ¿no?, todo lo que ha ocurrido a nivel emocional. De hecho, también se está buscando el apoyo psicológico para ellos y para sus familias. Estamos todavía en esa articulación, pero es necesario poder evidenciar nuevamente que hubiera sido peor si es que no hubiera habido un apoyo, no solamente del bloque universitario, sino también de diversas otras organizaciones estudiantiles o también colectivos activistas que estén afuera, ¿no? Y también, dicho sea de paso, es necesario
necesario como agradecer públicamente ello, agradecerles a ustedes, porque la República ha ido desde el primer momento, desde el día jueves en la mañana, otros espacios también, y sin ustedes también, sin la prensa, tanto alternativa como prensa independiente y también prensa local, no hubiéramos podido denunciar. Se han sentido la policía acorralados, tanto es así que mientras habían diligencias, afuera seguían obviamente protestando, y ello también ha hecho que la policía se aturda. Es una lucha psicológica en el cual yo le decía al policía, decían, ay, estas personas, yo le decía, bueno, ¿para qué detienen a personas que no cometen ningún delito? Por favor, nosotros nos vamos, pero liberen a nuestros patrocinados. Ahí también ha sido una circunstancia de lucha de nosotras como abogadas, y dicho sea de paso, también es necesario señalar que la mayoría hemos sido mujeres. También dentro evidenciar que la hostilidad no solamente es a ellos, sino también a quienes defendemos, y más a las mujeres, ¿no? Entonces ahí también hay mucho que analizar, mucho que evidenciar, pero para la pregunta, ellos se encuentran en estos momentos en sus hogares, se encuentran todavía teniendo a la espera de más que nos notifiquen cuándo van a ser las siguientes diligencias. En el caso de mi patrocinado, tanto Yair como Diego, todavía no nos brindan las fechas exactas, y entiendo que los demás tampoco, pero vamos a estar luchando hasta el final, Manuela, para que se archiven los procesos. Eso es lo que queda. Vamos a cumplir con todas las diligencias en libertad, pero vamos a continuar luchando para el archivo, y después de eso vamos a tener que tomar acciones contra la policía. Nos ibas a comentar finalmente eso, ¿no? Los procesos van a continuar. Sí, digamos, por supuesto. Algunos, bueno, todos en libertad, pero siguen siendo acusados de una serie de delitos. Y no solamente, entonces ahora viene el periodo de ejercer defensa, sino también de denunciar Así es. la ilegalidad de los maltratos, del abuso policial. Y estas denuncias no solamente, ¿no?, contra la policía a nivel nacional y la fiscalía, dicho sea de paso, sino también a nivel internacional, dar cuenta de tanto en el sistema universal, las Naciones Unidas, también en el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque se han vulnerado no solamente derechos que están en la Constitución política, que son los derechos fundamentales que nos pertenecen a todos y todas sin excepción, sino también se han vulnerado derechos y a la vez que obligaciones del Estado peruano. ¿Por qué? Porque tenemos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional de derechos humanos que obliga directamente al Estado peruano. O sea, usualmente aquí los jueces, las juezas, quizá con excepciones, consideran que lo internacional son como sugerencias, son como son normas también, normas que se aplican directamente. Claro. Los derechos vulnerados de la Convención Americana, el artículo 8, el artículo 25, también lo establecido en la Observación General número 37 de las Naciones Unidas, ¿no?, que contribuye a la interpretación de artículos que están en tratados, son de cumplimiento obligatorio del Estado peruano. Entonces, ¿y qué te dicen todos estos en conjunto? ¿Qué te dice el derecho internacional? Que no puedes, primero, que no puedes tener ternas, no puedes tener a agentes de la policía vestidos de civil, infiltrados, ¿no?, porque eso atenta gravemente contra el derecho de defensa, contra muchos derechos fundamentales y humanos de las personas. Entonces, eso es importante, que se entienda que la aplicación de los instrumentos internacionales es directo, no se requiere de una ley. Aquí incluso las leyes peruanas hay, ¿no? Hay el decreto que prohíbe justamente yo tengo aquí la exactamente, casación ¿no? 375-2019, la sentencia 4677-2004. Es decir, hay una amplia jurisprudencia con respecto al derecho a la protesta, y también con respecto a la prohibición de la violencia policial, ¿no? Entonces, hay una situación muy grave con esto, pero nuevamente vamos a tomar medidas al respecto, vamos a continuar con las defensas y vamos a luchar día a día para que también se puedan archivar, y vamos a estar ya dando la información también a tu programa. También. Muchas gracias. Sí, recordar nada más con esto que no es casualidad entonces que haya tanta desesperación desde el Ejecutivo y el Legislativo por salirse de los organismos internacionales, porque sería muy fácil en un sistema de justicia roto y corrupto, pues poder hacer a un lado esa especie de fiscalización o tratados a los que estamos adscritos y por los que tenemos que regirnos. Y obligan al Estado. Obligan al Estado.
Muchísimas gracias a Quería ambas yo por haber solamente estado acá, agregar claro que una sí. cosita más, y es que quiero que quede el mensaje muy claro, y es que sin identificación de los terrenos, sin salud, sin integridad, no podemos estar hablando de un Estado democrático de derecho como lo manda la Constitución política, ¿no? Entonces estamos actualmente viviendo una ruptura de las instituciones, una ruptura de la democracia con este tipo de acciones, que no son de ahora, vienen de mucho antes, pero cada vez las cosas se están agravando cada vez más. Entonces, eso, ¿no? Dejar en claro. Y bueno, yo nada más decir que no tengamos miedo de ejercer nuestro derecho al libre pensamiento, expresión, opinión, protesta, porque seas abogado, seas brigadista, seas periodista, seas ciudadano, estudiante, todos tenemos derecho a ejercer nuestro libre también derecho constitucional a la protesta. No tengan miedo, y si alguien también ha sido detenido, contáctenos para que también podamos nosotros apoyarles. Muchas gracias. Muchas Iliana, gracias, Indira, Manuela. muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias con todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Uy, tenemos super chat. Un tal José Carlos dice: mi apoyo total para la República, Fuerza y Resistencia, sean prensa real y eduquen a los propagandistas. Manuela, es hora de callar bocas con hechos y factos. Muchas gracias, un tal José Carlos. Con nosotros, Percy. Bueno, leemos un par de comentarios, ¿vale? Vale. Muchas gracias por su información. Invite usted a dirigentes jóvenes para que den sus puntos de vista. Claro que sí, un espacio abierto para que vengan acá a conversar de la crisis y sobre todo eso, para seguir motivando y no rendirnos ante el temor que nos han querido infundar de que ya no volvamos a salir. Roger dice: una lástima, recuerdo hace muchos años la policía sí era respetable y una institución en la que podías confiar. Nelly: la policía debería tener autoridad, pero la pierde por estos actos. La autoridad se gana y no puede ser posible que en marchas apunten hacia la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con nosotros será hasta mañana en Fuerte y Claro. Chau, chau.